Vamos a ubicar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recordemos es el máximo ordenamiento del orden jurídico mexicano. Estamos revisando cómo aplica la teoría del delito en el marco constitucional y vemos aquí el artículo 16 de la Constitución. Y nos dice lo siguiente. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento en los juicios seguidos y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad. Bastará con que quede constancia en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto de este párrafo. Continúo analizando el párrafo primero, vamos al párrafo segundo. No podrá librarse de orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Y aquí me regreso, esta es una parte fundamental porque nos dice de un hecho que la ley señale como delito. Por ende, lo primero que tengo que conocer es qué es el delito. Y ya habíamos visto que hay dos grandes perspectivas para conocer qué es. Y es la perspectiva jurídica, que me tengo que remitir a los códigos penales, dependiendo aquí a qué orden se esté aludiendo, si al Código Penal Federal o bien a los códigos de las entidades federativas. Ya, ahí ya por ámbito de validez geográfica, ya puedo yo resolver o ir resolviendo el misterio y de manera complementaria de apoyo, puedo yo también utilizar la cuestión doctrinaria, que es la que vamos a ver en unos minutos. Segundo, me voy al artículo 19 de la Constitución, en donde nuevamente me dice, artículo 19, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado se ha puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará, y aquí viene lo interesante, el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Aquí ya tenemos dos grandes referentes de cómo es necesario, indispensable, casi obligado el conocer primero qué es el delito y segundo, que lo vamos a analizar en el transcurso de nuestras siguientes clases, que es el hecho que la ley señala como delito. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se da esa discusión? Me voy al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para continuar con el ejemplo. Y nos dice, cuando se haya presentado una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obren en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar lo siguiente. Citatorio al imputado para la audiencia inicial, orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido sin justificación alguna. Y 3, orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que exista la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica del delito que realiza el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Y aquí nuevamente vamos a utilizar la teoría del delito para yo poder establecer cuáles son esos elementos que tengo que conocer de manera puntual. Estos elementos que ya se los había yo puesto aquí, que es la definición doctrinaria del delito. Esa definición que se construye o se le denomina tetratómica del delito porque se conforma de 4 elementos. 4 elementos
que deben ser estudiados en ese orden, de manera descendente. Conducta típica, antijurídica y culpable. Y ya habíamos visto que el artículo 15 del Código Penal del Estado de México tiene una redacción similar a este tipo de definición doctrinaria, tanto en nuestro país como en diversos estados europeos. Esta es válida y aceptada y estamos de acuerdo en que son los elementos indispensables. Va a haber variantes, las vamos a ver, pero a nivel general y cuando menos el orden jurídico mexicano, que eso es muy importante, establece que el delito se va a estudiar en la sentencia y se va a estudiar en el siguiente orden, analizando la conducta, analizando la tipicidad, analizando la antijuridicidad y analizando la culpabilidad. Eso es básico. Yo regreso aquí a la del Código Penal del Estado de México y donde nos dice el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, y aquí vemos cómo hay armonía en la definición doctrinaria y una definición jurídica. Eso les digo, en la operación es muy saludable porque me está dando los parámetros que yo tengo que estudiar, que yo tengo que probar, que yo tengo que argumentar. Conducta típica, antijurídica y culpable. Ahora, ¿por qué no se puede estudiar un elemento antes que otro o de manera distinta? Porque son consecutivos. Son consecutivos. Primero tiene que surgir la conducta y lo vamos a ver en las siguientes clases, cómo la conducta se puede desplegar de distintas maneras, ya sea de acción o de omisión. Vamos a estudiar la parte del tipo, que es donde requiere un poco más de esfuerzo porque necesitamos conocer qué es el tipo penal, cómo se estructura el tipo penal, cuántos y cuáles tipos penales establece nuestra codificación y sobre todo que tengamos presente qué requisitos nos establecen los tipos que debemos de cumplir para con esa conducta. La antijuridicidad nos va a hablar sobre, a contrario sentido, el estudio de la ausencia de una causa de justificación o de un precepto permisivo. En caso de que no lo detectemos, vamos a tener por acreditada la antijudicial, que puede ser formal o material. Y la culpabilidad va a ser el juicio de reproche que vamos a hacer a la persona por la conducta típica y antijurídica cometida, y en donde vamos a apreciar si es a título de dolo, que refleja la intención del sujeto activo del delito del delincuente, o bien es a título de culpa, que representa una impericia, representa una imprudencia, una falta de cuidado, etcétera, que fue lo que ocasionó ese delito. Entonces, aquí tenemos que tener claro y presente que no existe un distanciamiento entre la parte de las definiciones jurídicas con la parte de la definición doctrinaria. Muchas veces se nos ha querido generar esa premisa en el aula, incluso en el propio litigio, en que está peleada la teoría con la práctica, que la práctica va a ser la que nos va a enseñar. Y yo les diría, no, la práctica, como su nombre lo indica, es con base en lo que aprendiste, lo vas a poner en acción, vas a poder desarrollar esas teorías ahora en casos particulares, pero no está peleado, al contrario, gran parte de los libros están construidos a base de reflexiones de los propios juzgadores, de los litigantes, de los fiscales, y entonces van a dar un parámetro de cómo en la práctica, cómo en el mundo fáctico, en la realidad cotidiana, ellos utilizan estos razonamientos, estas reflexiones y obtienen sentencias acordes a sus peticiones. Pero no es cierto esa famosa distancia que guarda la teoría con la práctica. Al contrario, yo creo que toda la parte conceptual, la parte teórica, la parte sistémica, la parte metodológica, nos va a dar de primera línea una planeación de cómo vamos a poder llevar a cabo de manera estructurada, ya sea nuestra defensa, nuestra acusación, o bien, si quien tenga la fortuna de ser juzgador, dependiendo del orden, va a tener ahí herramientas para poder resolver
y que queden satisfechos los justiciables con los razonamientos a los cuales llegó, con las conclusiones a las cuales arribó. Y esto es combatiendo la empiria, combatiendo la improvisación, y va a tener aquí herramientas que él va a poder concatenar lo que dice la ley con reflexiones lógico-jurídicas y que le van a dar mayor solidez a la sentencia. Ese es el principal o uno de los principales aportes que tiene el estudio de la teoría del delito en nuestro país y en diversas partes del mundo. Y les decía, ya vimos ahorita lo que establece los parámetros el artículo 16 de la Constitución, el artículo 19, el propio artículo 141 y nos dice la clasificación jurídica del delito. Para poder hacerla tengo que recurrir forzosamente a la teoría del delito para poder explicarla, para poder ver la secuencia que lleva el orden lógico, la famosa prelación lógica. Tengo que analizar en dónde se encuentra a nivel de ubicación de artículos cada uno de los supuestos que yo tengo que acreditar para hacer esa famosa clasificación jurídica. Si se trata de la autoría y participación o el grado de participación, tengo que apelar, por ejemplo, al artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla, en donde nos habla de los sujetos y partícipes. Si nos habla de la parte de si obró a título de dolo o culpa, tengo que irme al artículo 13 o 14 en el Código Penal del Estado de Puebla. La antijuricidad tengo que irme al artículo 26. El tipo tengo que buscar en el libro segundo con qué descripción típica encuadra la conducta cometida. Y entonces ahí empiezo a hacer una serie de razonamientos, una serie de reflexiones y tengo que buscar cuál es la idónea, cuál aplica al caso concreto. Y aquí entra otra de las principales mecánicas de estudio. Nuestros mecánica de académicos nos va a permitir identificar que en otros países, como es el caso de Alemania, que tiene un gran desarrollo en el derecho penal, yo creo que es, si no el primero, es de los primeros, él ha generado una serie de pensadores y esos pensadores han hecho una serie de teorías, de hipótesis en donde nos vamos a poder ubicar en el plano metodológico. Y aquí ya con eso voy entrando a lo que dice la unidad 2 de nuestro temario, que son las famosas sistemáticas penales o sistemas penales. Y no debemos de confundir con los sistemas procesales penales, como cuál, el acusatorio o el inquisitorio. Aquí en nuestra parte atiende al fondo del asunto. ¿Cuáles van a ser de manera breve y que lo vamos a ver en nuestra siguiente clase? Van a ser la sistemática causalista o psicologismo causalista. La siguiente es el normativismo o normativismo causalista. La tercera es el finalismo. La cuarta es el funcionalismo y esa tiene dos vertientes que son las más modernas, la radical y la moderada. En el inter del finalismo vamos a encontrar una teoría desarrollada con bases de esa corriente penal del derecho penal alemán, en donde en México surge el famoso modelo lógico-matemático del derecho penal. Y aquí lo vamos a desarrollar a detalle, pero al final, ¿qué es lo que buscan esas sistemáticas? Establecer un orden, establecer una estructura, establecer una serie de argumentos y razonamientos que le den solidez a esa teoría del delito, pero van a empezar a ser interrogantes al interior y van a empezar a hacer críticas entre ellas. Y muchas veces advertimos cuando estudiamos alguna sentencia para postular un caso o bien para plantear un juicio de amparo, etcétera, cuál es la sistemática que sigue el juzgador o cuál es la sistemática que utilizó la parte de la fiscalía para hacer su planteamiento del caso, y eso ya nos da una idea de cuál es su pensamiento y entonces va a ser más fácil que tengamos esa conexión de entendernos. Al final también el derecho va a ser un lenguaje que va a llevar un mensaje implícito. Ese mensaje, ¿cuál va a ser? El contenido de nuestra actuación adentro del proceso, incluso fuera del proceso en algunos casos que lo permiten. Con ese mensaje que se va a mandar, acuérdense que para que funcione la teoría de la comunicación, tienen que existir
el emisor y el receptor. Si los dos no están en el mismo plano de entendimiento, difícilmente el mensaje va a poder llegar a la finalidad que es transmitir una información. ¿Por qué? Porque una de las dos partes no cumplió con los requisitos, que en este caso sería el conocimiento técnico necesario, la parte de la sistemática, la parte teórica, para nosotros, o incluso en el plano jurídico, para nosotros poder entender qué fue lo que me quiso decir. Y aquí es donde viene la importancia de por qué en muchos de los casos de muchos colegas litigantes que sobre la marcha no han obtenido, perdón, no han obtenido una sentencia favorable a sus peticiones fue porque el juez se preguntó, ¿qué me quiso decir? ¿A dónde quiso llegar? ¿Por qué? Porque no utilizó uno de los mecanismos que tanto la academia, la investigación jurídica como el propio plano normativo establecen. Puedes utilizar la teoría del delito, puedes utilizar alguno de los sistemas del delito y con ello vamos a poder tener una claridad y un referente de dónde buscar. Acuérdense que una vez vertido el comentario, una vez hecha la promoción, pues ya difícilmente va a poder ser explicada o incluso en las propias audiencias del sistema acusatorio, una vez vertidos los comentarios, ya no hay posibilidad de poder eh, reenfocar eso que ya fue planteado. Tienes una oportunidad, aprovechala y sé sobre todo lo más claro, lo más preciso y llega al fondo del asunto. O sea, vamos a buscar preponderar eso y eso es lo que las sistemáticas nos aportan.